Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada, lección 4, el diluvio, con tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Analicemos juntos, amigos y hermanos, la sección titulada El diluvio y el sistema de calentar la tierra. Para ello vamos a dirigirnos a Génesis, el capítulo 1, el versículo 6, 7 y 8. Pero debo de decirles que inicialmente la tierra, cuando salió de las manos del Creador, tenía un sistema de calefacción natural, donde mantenía la misma temperatura en el polo norte, polo sur, en cualquier parte de la tierra. Pero hoy tenemos los polos congelados. Al inicio no era así. Para comprenderlo mejor, leeremos Génesis capítulo 1, el versículo 6. Después dijo Dios: haya un espacio entre las aguas que separe un agua de la otra. Lo primero que llama nuestra atención es que hay dos tipos de aguas, separadas entre sí por un espacio. Ahora tenemos que ver qué significa ese espacio. La interpretación está en Génesis 1, el versículo 8. Y llamó Dios al espacio cielo. Ok, entonces ya tenemos identificado que el espacio es el cielo, pero hoy también le llamamos atmósfera. Entonces, la atmósfera separaba lo que era un agua en la tierra y otra agua sobre la atmósfera. Son dos tipos de agua, ese es el asunto. Y lo podemos ver para que vayan tomando idea en esta gráfica bíblica aquí. Ok, entonces sigo leyendo Génesis capítulo 1, el versículo 7. Y Dios hizo el espacio, es decir, el cielo, la atmósfera, que separó el agua que quedó encima del espacio, encima del cielo, encima de la atmósfera. Vean la gráfica. Y Dios hizo el espacio, cielo, atmósfera, que separó el agua que quedó encima del espacio, cielo, atmósfera, de la que quedó debajo de él. Y así sucedió. Entonces se corrobora que hay dos tipos de agua al inicio. Uno debajo de la atmósfera, debajo del cielo, y el otro sobre la atmósfera, sobre el cielo. Ahí están los dos tipos de agua. Ahora, el agua debajo de la atmósfera o debajo del cielo es el que usted conoce como el mar. Así lo conocemos porque en el siguiente día de la creación, Dios le llamó a esa gran reunión de aguas debajo de la atmósfera, le llamó mar. Eso lo conocemos, ese es el primer tipo de agua que conocemos. Pero el agua que quedó sobre la atmósfera o sobre el cielo es el que muy pocos estudiantes de la Biblia, inclusive científicos, conocen. Y ese tipo de agua es a la que le quiero llamar su atención. Para ello, algunos han creído que ese agua sobre la atmósfera o sobre el cielo es o son las nubes, pero totalmente equivocados. ¿Saben por qué? Porque en los días iniciales de la creación no existía como tal lo que hoy llamamos nubes. Además, no sería aguas sobre la atmósfera, sino que serían aguas en medio de la atmósfera o en medio del cielo, porque ahí están las nubes. Y para que ustedes sepan que al inicio de la creación no habían nubes, podemos leer Génesis capítulo 2, el versículo 5, la última parte, porque Dios el Eterno aún no había hecho llover sobre la tierra, entonces no había nubes. Ahora, Génesis 2, el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces no existía nubes. Entonces el agua sobre el espacio, sobre el cielo, no son nubes de lo que se está hablando ahí, sino que es un agua líquida rodeando la tierra como una burbuja. Vean la imagen les ayudará a comprender mucho mejor. Entonces hasta aquí podemos notar que Dios creó una burbuja de agua que rodeaba la tierra, y esa agua
era la que mantenía una calefacción natural en toda la Tierra. Los polos no estaban congelados como hoy, el polo norte y el sur están congelados. Y los científicos actuales, oído esto, han encontrado animales que no terminaron de tragar su alimento, los han encontrado congelados. Implica que en tiempos pasados, en el polo norte y el polo sur había vegetación y había animales viviendo ahí. Pero ocurrió algo que hizo un cambio brusco que congeló el polo norte y el polo sur. Ahora, el agua que rodeaba la Tierra, como una burbuja, al ser penetrada por los rayos solares, entonces los rayos solares calentaban esa agua que rodeaba la Tierra y eso mantenía una calefacción natural en todas partes, igual de templado, ni frío ni caliente, una temperatura adecuada. Ese se llama el termostato natural de la Tierra. Pero ¿qué ocurrió con esa agua que rodeaba la Tierra? Bueno, la respuesta la tenemos en Génesis capítulo 7, el versículo 11 nos da la respuesta. Y dice así: en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Es decir, toda el agua que rodeaba la Tierra, que era la calefacción natural, esa fue rota y inundó la tierra con el diluvio. ¿De dónde creen que vino tanta agua? Pues era el agua que rodeaba la tierra. El sistema de calefacción natural inundó la tierra. Y es lo que provocó justo cuando se eliminó esta calefacción natural de agua. Entonces toda esa agua se acumuló en los polos, polo norte y polo sur, y se congelaron hasta el día de hoy. Entonces, definiendo, podemos decir que originalmente la Tierra tenía un sistema de calefacción o de calentamiento natural, una burbuja de agua que rodeaba la Tierra. Y así lo hizo tan perfecto Dios. Pero hoy por hoy tenemos la tierra ya vieja sin ese sistema de calefacción. Pero sí esperamos tierra nueva y cielo nuevo. Y en este caso, un sistema de calefacción nueva. Amén. 8 personas bautizadas con el diluvio. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20, especialmente la última parte, oído. Que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella, hablando del arca, pocos, solo 8 personas fueron salvadas. Mi versión dice salvadas del agua. Lo que me da a entender esta versión es que las 8 personas fueron salvadas, rescatadas del agua del diluvio. No se ahogaron. Aunque en realidad eso es lo que ocurrió. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Sin embargo, Pedro aquí está hablando de otra verdad. Noten que la última parte de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20, la última parte, en ella pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua, dice esta versión. Sin embargo, al revisar, usted puede ir al original y puede ir también a la Biblia que usaba la hermana Elena de White, la versión King James en inglés, o puede ir a lo más cercano a nosotros, a nuestro lenguaje, a la Biblia, Reina Valera Gómez 2010, que esta versión está cotejada, comparada con la versión King James, la que usó la hermana White. Por eso la recomendamos. En esta versión dice así, Primera de Pedro capítulo 3 verso 20, última parte. 8 almas fueron salvadas por agua. Noten, por favor, dice que no fueron salvadas del agua, sino que fueron salvadas por agua. Ahora, aquí hay un punto sumamente importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. No está hablando de la salvación, ojo a esto, no está hablando de la salvación del agua, sino por agua. En otras palabras, el agua que sirvió
para la destrucción de los que vivieron en el tiempo de Noé y no entraron al arca, esa misma agua sirvió también para salvar a los que entraron en el arca. Interesante. ¿Por qué? Porque esa agua del diluvio que sirvió para dos cosas, para destruir y según Pedro también para salvar. Ahora sigamos leyendo. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 21, hablando del agua. Y esa agua, el del diluvio, simboliza el bautismo que ahora os salva. Entonces las 8 personas que entraron en el arca fueron salvadas no del agua. Al menos Pedro no está hablando de eso aquí, sino que fueron salvadas por agua o por medio del agua. Está interesante. Y luego dice Pedro que esa agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora nos salva. Lo que está diciendo Pedro es que el agua que sirvió para la destrucción de los que no aceptaron el mensaje de Noé, esa misma agua sirvió para las 8 personas que entraron en el arca, sirvió para salvarlos. ¿Cómo así? Ellos al entrar en el arca y al experimentar el diluvio, agua por todos lados, ellos a través de esa agua fueron bautizados. Eso es importante. Sí, los que entraron al arca fueron bautizados en el diluvio. Esa agua simbolizaba el bautismo para ellos. Hoy nosotros también practicamos el bautismo, solo que ahora no es un diluvio, es un río. Analice, profundice, la palabra es brillante. Así de sencillo. Analicemos la primera trompeta, es decir, la primera destrucción en la tierra. Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, el versículo 7 nos dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Definamos qué representa el granizo. Para ello vamos a ir al libro de Job, el capítulo 38, el verso 22 y el verso 23. Dice: ¿has entrado en los depósitos de la nieve, agua congelada? ¿Has visto los almacenes del granizo, agua congelada? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla. Definimos entonces que el granizo es símbolo de destrucción. El granizo es agua congelada. La primera destrucción en la tierra fue por agua, llamado y conocido como el diluvio universal. Ahora veamos qué representa el fuego. El fuego, de acuerdo a Éxodo capítulo 3, el verso 2, la llama de fuego en la zarza representa la presencia divina. Jeremías capítulo 23, el verso 29 nos compara la palabra de Dios con fuego. Y Hechos capítulo 2, el verso 3, las lenguas de fuego representan al Espíritu Santo. Entonces definimos que el fuego es símbolo del poder del Espíritu Santo cuando se predica la palabra. Eso se puede ver también en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, verso 19 y el verso 20, donde nos dice que el Espíritu Santo vivificó a Cristo. Y también se nos dice que Cristo, a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través de Noé, les predicó a los antediluvianos mientras se construía el arca, mientras estaban vivos, mientras había tiempo de gracia. Sí, el poder del Espíritu Santo acompañó a Noé, el pregonero de justicia, y los que no aceptaron el mensaje son los que fueron destruidos. Por eso hay un principio en las 7 trompetas. Se envía primero un mensaje y luego una destrucción a los que no aceptan el mensaje. Es lo que revela también la primera trompeta. Luego tenemos en la primera trompeta otro elemento en el simbolismo, la sangre. De acuerdo a Levíticos capítulo 17, el verso 11, dice que en la sangre está la vida. Por lo tanto, la sangre representa vida mortal.
Con esto explicado, entonces ahora podemos comprender que el mensaje de Noé en sus predicaciones sobre la destrucción por agua, en el simbolismo granizo, y la construcción del arca para preservar la vida mortal, en el simbolismo la sangre, y el poder que acompañó a las predicaciones de Noé, en el simbolismo el fuego. Todos estos elementos nos sintetizan la historia sobre los antediluvianos al rechazar el mensaje y la destrucción a través del diluvio. Las víctimas del diluvio están bajo el simbolismo de la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 8, el verso 7, que ya lo leímos. ¿Qué representan los árboles? Primero podemos mencionar que en las trompetas la tercera parte representa a los impíos. En este caso, la tercera parte de los árboles. ¿Qué representan árboles en profecía? Daniel capítulo 4, el versículo 10 nos habla de un árbol de gran altura. Daniel 4, el verso 20 nos habla de un árbol. En Daniel capítulo 4, el verso 22 dice que ese árbol es el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, un árbol representa a un líder. Varios árboles representan a varios líderes. Como se quemó la tercera parte de los árboles, es decir, murieron los líderes antediluvianos que rechazaron el mensaje de Noé. Pero también hay otra clase de gente representada por la hierba. Daniel capítulo 4, el verso 15 nos habla de la hierba del campo. Isaías capítulo 40, el verso 6 y el verso 7 nos da información sobre ello. El verso 6 nos dice, toda carne es hierba. El verso 7 nos declara, la gente es como la hierba. Entonces, la hierba también representa un tipo de gente, pero no líder, sino seguidores. Mateo 3:10, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Claro, porque los árboles son líderes. Si los líderes están mal, también los seguidores lo estarán. Por eso, cuidado y aprendamos esta lección. Si se rechaza un mensaje, luego viene una destrucción. Eso es seguro. Y eso nos enseña la primera trompeta con la destrucción de los impíos a través del diluvio. El diluvio de cizaña, Apocalipsis 12. La tercera derrota de Satanás en la era cristiana. Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 12, verso 15, 16 y 17. Satanás ha utilizado tácticas, estrategias. La primera ha perseguido a la mujer. La segunda ha tratado de paganizar la iglesia, inundándola con inconversos. A eso le llamamos el diluvio del dragón. Para entender ese punto, primero tenemos que corregir dos versículos de Apocalipsis 12, el verso 15 y el verso 16. Nos dice, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. En estos dos versos se dice río, río, río. Agua como un río. En el original no dice río. En la versión que usó Elena G. de White para escribir sus libros, me refiero a la versión en inglés King James, no dice río, sino que dice diluvio. En inglés la palabra que se utiliza es flood, que se traduce como diluvio. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, el verso 15 y el verso 16 debe leerse correctamente. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un diluvio, para que fuese arrastrada por el
diluvio. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, sorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. Si su versión dice río, debe sustituirlo por la palabra diluvio, que es el término correcto en el original, en la versión King James que usaba Elena de White. Diluvio es la clave, porque el propósito del dragón es inundar a la iglesia con un diluvio. El diluvio está formado por agua. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, agua representa gente. Pero como este diluvio viene de Satanás, no puede ser gente buena, debe ser gente mala, inconversos, estorbando a la iglesia de Dios. El diluvio del dragón tiene dos secciones. La primera sección la ubicamos en los primeros siglos de la era cristiana. La segunda sección la ubicamos en el tiempo del fin, nuestro tiempo, y está activo. Por lo tanto, debe ser de vital importancia su análisis. Pero empecemos con el diluvio del dragón en los primeros siglos de la era cristiana. El emperador Domiciano persiguió a los cristianos. Él dio el decreto del destierro para el apóstol Juan a la isla de Patmos. Luego tenemos al emperador Constantino el Grande, que estuvo en el poder durante 31 años, desde el año 306 hasta el año 337. Sí, en ese periodo Constantino tuvo un concilio con más de 300 representantes religiosos en Nicea, cerca de Estambul, donde llegaron a un acuerdo en un concepto donde se dijo que Jesús y Dios son la misma entidad. Ese acuerdo lo firmaron el 19 de junio del año 325. Constantino se bautizó al cristianismo y fue histórico porque se convirtió en el primer emperador bautizado al cristianismo. Eso también lo avala la historia y el espíritu de profecía. Leamos lo que dice la historia sobre Constantino y las conversiones de paganos. El libro La Roma de Gibbon, tomo 2, páginas 273 y 274 nos declara: por los edictos de tolerancia, él, Constantino, quitó las desventajas temporales que habían hasta ahora retardado el progreso del cristianismo, y sus ministros activos y numerosos recibieron un permiso gratis, ánimo liberal, para recomendar las verdades salutíferas de revelación por cada argumento que pudiera afectar la razón o la piedad de la humanidad. El balance exacto de las dos religiones, el cristianismo y el paganismo, continuó por solo un momento. Las ciudades que señalaron un celo destacado, destruyendo voluntariamente sus templos paganos, fueron distinguidas por privilegios municipales y recompensadas con donativos populares. La salvación del pueblo común fue comprada a un precio fácil. Sí, esto es verdad. En un año, 12,000 hombres fueron bautizados en Roma, además de un número considerable de mujeres e hijos, y que una vestimenta blanca y con 20 piezas de oro habían sido prometidos por el emperador a cada converso. Esto fue una ley de Constantino, que dio libertad a todos los esclavos que aceptaran la cristiandad. Esto revela que el diluvio del dragón metiendo paganos en el cristianismo se inició. Pero también tenemos un dato sobresaliente, y es que el emperador Diocleciano
En el año 380, el 27 de febrero, firmó un decreto donde adoptaba como religión del Estado el cristianismo. Así que se fortaleció más el paganismo dentro del cristianismo, porque en dicha fecha a los paganos se les persiguió para que se unieran al cristianismo. Así fue como en los primeros siglos de la iglesia cristiana el diluvio del dragón se introdujo en la iglesia. Leamos lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo 22, en la página 435. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia. Dice acá una ola de paganismo en esta versión antigua de conflicto de los siglos, pero en el original, en inglés, el conflicto de los siglos no dice una ola de paganismo, dice un diluvio de paganismo. En el conflicto de los siglos, en el original en inglés, se utiliza la palabra flood, que se traduce como diluvio. Una traducción moderna, reciente, de conflicto de los siglos, lo tengo en mi posesión, el conflicto de los siglos de Elena G. de White. Esta versión de conflicto de los siglos fue publicada en el 2010 y sí traduce bien la palabra que estamos analizando. El conflicto de los siglos, el capítulo 22, página 435, nos dice: para conservar a los conversos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue un diluvio de paganismo que inundó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. Efectivamente, fue un diluvio la que el dragón Satanás metió en la iglesia en sus primeros siglos en la era cristiana. Analicemos el diluvio del dragón en el tiempo del fin, nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 12, el verso 15 nos dice: entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un diluvio para que fuese arrastrada por el diluvio. El libro El conflicto de los siglos, que fue publicado en el 2010, nos da la traducción correcta en el capítulo 22, la página 435. Coloca un diluvio en el pasado de paganismo y coloca un diluvio de mundanalidad en el presente. Leamos el diluvio que está colocado en el pasado y que ya hemos explicado. Un diluvio de paganismo que inundó la iglesia. Observen, está hablando del pasado que inundó. Ahora habla sobre el presente. ¿No ha repetido el mismo proceso en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Un diluvio de mundanalidad inunda la iglesia y trae consigo a sus costumbres, prácticas e ídolos. ¿Observamos? La inspiración coloca un diluvio de paganismo en el pasado. Ya lo hemos explicado en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Pero coloca un diluvio de mundanalidad en el presente porque dice: un diluvio de mundanalidad inunda la iglesia y trae consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. Este diluvio está activo. El dragón está inundando a la iglesia presente, al pueblo de Dios. También lo refuerza el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, el capítulo La Iglesia de Cristo, la página 46. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas.
Sí, el dragón está activo metiendo el diluvio de personas inconversas. Llámele cizaña, llámele cabritos, llámele mal pez, llámele vírgenes insensatas. Pero es el demonio, es Satanás el que ha metido y está metiendo esa gente inconversa en la iglesia. Leamos lo que habló Elena de White sobre esta infiltración en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 22. En la página 249, versión antigua, dice: entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. La orden de los jesuitas. También el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502, nos da un sueño donde se pronosticó la infiltración de los jesuitas. Dice así: esa noche soñé que estaba en Battle Creek. Debo mencionar que en esa ciudad es donde estaban las oficinas de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día a nivel mundial. Actualmente, las oficinas de la Conferencia General están en Silver Spring, en Maryland, que significa Tierra de María, un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. ¿Qué es lo que tenía Elena de White en la casa? Sus libros, el espíritu de profecía, y especialmente tenía el conflicto de los siglos. Dice, han hablado contra nuestra santa orden. El conflicto de los siglos, propiedad de Elena de White, habló contra la santa orden de los jesuitas. A pesar de que es cierto que el dragón ha inundado a la iglesia actualmente con un diluvio de cizaña, a pesar de que la iglesia hoy está infiltrada desde los más altos rangos y hasta los puestos más bajos, hay una promesa de rescate, según la profecía de Apocalipsis capítulo 12, el verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. En el pasado debe haber un ejemplo donde la tierra se abrió y se tragó a los rebeldes, a la cizaña que estaban infiltrados en el pueblo de Dios. Si encontramos el tipo, entonces indica que se tiene que repetir en nuestro tiempo la eliminación de la cizaña. Para ello, dirijámonos al libro de Números. Números, el capítulo 16, el versículo
32. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Aquí tenemos el tipo, pero hay más evidencia. Números, el capítulo 26, el versículo 10 nos dice: la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió. Obsérvese esta evidencia. La tierra abrió su boca. Veamos otra cita más. Y lo encontramos en Salmos, el capítulo 106, el versículo 17. Nos dice: entonces se abrió la tierra, tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Nuevamente se nos está diciendo que la tierra se abrió, tragándose a estos rebeldes que estaban dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio, en el capítulo 11, el versículo 6 nos dice: y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, Rubenita, cuando ante todos los israelitas la tierra abrió su boca y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado. Suficiente evidencia mostrando que en el pasado se tragó la tierra a Coré, Datán y Abiram, que eran parte del pueblo de Dios, pero fueron rebeldes, se opusieron al profeta Moisés. Y no solo eso, sino que hasta pretendieron que todos los que estaban en el pueblo de Israel eran santos, considerando que Éxodo capítulo 12, el verso 38, nos informa que entre el pueblo de Israel se infiltró una multitud mixta de inconversos que acompañó al movimiento de Israel. También en el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 4 nos dice: los extranjeros, dice esta versión, pero la versión King James, en inglés, la versión que usó Elena de White, dice: la multitud mixta que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quiénes fueron los que incitaron a los israelitas a que pidieran carne? Los de la multitud mixta, esos infiltrados que estaban allí. A pesar de que estaba la multitud mixta entre el pueblo de Dios en el Israel antiguo, Coré, Datán y Abiram, que eran parte del pueblo, que eran líderes, se atrevieron a decir lo que está descrito en Números capítulo 16, el verso 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, porque todos los de la congregación son santos y en medio de ellos está el Eterno. ¡Qué bárbaros! No todos eran santos, porque ahí estaba la multitud mixta, infiltrada de paganos. Pero ellos dijeron que todos eran santos. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abiram? Lo dice la Biblia. Números, capítulo 16, verso 29. Si estos hombres mueren como todos los hombres, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. Números capítulo 16, el verso 30. Pero si el Eterno hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos a la tumba, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. Verso 31. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. Verso 32. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. La tierra abre su boca y se traga a la cizaña, a los infiltrados, a los rebeldes dentro del pueblo de Dios. Este es el tipo. También el espíritu de profecía nos dice la misma verdad. En el libro
Patriarcas y Profetas, el capítulo La rebelión de Coré. En la página 423 y 424 nos dice: Mas si el Eterno hiciese una nueva cosa, y la tierra abriese su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. De pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió, los rebeldes cayeron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía y perecieron de en medio de la congregación. Como hemos visto, con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía, decimos que el tipo de la destrucción de Apocalipsis 12 está en Números capítulo 16, el verso 32, cuando la tierra abre su boca y se traga a los rebeldes, a los infiltrados. El antitipo lo tenemos en Apocalipsis capítulo 12, el verso 16, y dice: Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. Puesto que este diluvio del dragón es una gran multitud, es un gran número de personas que él ha metido en la iglesia como sus agentes para no ayudar a la iglesia, sino para destruir, para mundanalizarla. Entonces, no solo es inminente, sino que es necesario que la iglesia sea purificada y todo el diluvio de cizaña infiltrada sea eliminada. Dios utiliza diferentes ilustraciones para mostrarnos la destrucción inminente en el pueblo de Dios. Como cizaña, de acuerdo a Mateo 13, será quemada. Como cabritos serán enviados al castigo eterno. Como vírgenes insensatas no se les dejará entrar. Como diluvio del dragón, la tierra abre su boca y serán tragados. Todas estas ilustraciones nos llevan a un solo punto: la iglesia de Dios va a ser purificada. Pecador infiltrado en la iglesia va a ser eliminado. Lo indica no un profeta, varios profetas lo están señalando. Amós capítulo 9, el verso 10 dice enfáticamente: a espada morirán los pecadores de mi pueblo. Isaías 66, 16 dice que a fuego y espada morirán toda carne, y los muertos del Señor serán multiplicados. Y finalmente Ezequiel capítulo 9, el verso 6, Cristo le da la orden a sus ángeles: matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres que no tengan el sello. Van a morir. Ahí está la orden. Todo nos lleva a el capítulo 9 de Ezequiel, al juicio que está por empezar, y lo explica Elena de White en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 65 y la página 66. Nos dice así: el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, versos 5 y versos 6. La sierva del Señor interpreta: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Claro, porque la iglesia está infiltrada, por decirlo así, por una quinta columna. Por si fuera poco, el espíritu de profecía nos dice
muy claro en manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán futuro, literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida, no entienden. Viene y se acerca una matanza. Estamos tratando de sonar alarma entre el pueblo de Dios. Dios nos lo está reflejando por ilustraciones, por simbolismo, por parábolas y por todo medio, para que alguno dentro de su pueblo pueda ser rescatado y pueda reaccionar y pueda entrar en sí. Esa es la misión de cada tema expuesto a través de mi persona y a través de otros siervos de Dios. Finalmente, encontramos que el dragón en Apocalipsis 12, en la era del Nuevo Testamento, en la era cristiana, el dragón encuentra 3 derrotas. La primera, cuando trata de devorar al hijo varón en cuanto naciera, no lo pudo matar. Primera derrota. Luego, el dragón pierde la guerra en el cielo. Segunda derrota. Luego, el dragón, al intentar paganizar a la iglesia, no obtiene victoria, es derrotado. ¿Por qué? Porque la tierra, porque Dios destruirá al diluvio de cizaña de jesuitas infiltrados dentro de la iglesia. Allí es donde el dragón encontrará su tercera derrota y más grande derrota. Tanta será su derrota que se enojará, tendrá ira. Y eso es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Entonces, después de que se elimine la cizaña en Ezequiel 9, a través de los ángeles, a través de sus espadas, entonces el dragón se airó contra la mujer, contra la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La purificación de la iglesia es lo que traerá la ira del dragón. Es lo que traerá el tiempo de angustia de Daniel 12, el verso 1. Y única y exclusivamente los que serán protegidos por Miguel, el que ya derrotó al diablo, serán los que tengan sus nombres escritos no en los libros de la iglesia, sino en el libro de la vida del Cordero. Y además, como algo extra, en conexión al diluvio, tenemos un material para ti. Que lo disfrutes. Analicemos juntos la sección titulada Los 3 Pentecostés mundiales. El primer Pentecostés ocurrió en el tiempo de Noé, y eso lo podemos comprobar con Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, la última parte donde nos dice, hablando de Cristo, pero vivificado por el Espíritu. Entonces, ¿quién vivificó a Cristo? El Espíritu Santo. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 19, dice, en el cual, hablando del Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No fue Cristo directamente a predicar, sino que fue Cristo a través del Espíritu Santo que fue a predicar a estos personajes. Ahora explicamos cómo fue que el Espíritu Santo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Número 1, en este texto debe entenderse el término espíritus de la siguiente manera, como personas vivientes. El ejemplo más claro lo tenemos en 1 Corintios, el capítulo 16, el verso 18. Pablo, hablando de sí mismo, dice, mi espíritu, hablando de su persona. Luego tenemos también en Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 22, Pablo hablándole a Timoteo dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Entonces queda claro que la terminología bíblica, en este caso de espíritus, hace referencia a personas vivientes, vivas.
Entonces, cuando dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18, en el Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus, personas encarcelados. ¿Encarcelados en qué? Bueno, en los pecados. Y eso nos lo registra San Juan, el capítulo 8, el verso 32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, fue el Espíritu Santo que predicó a las personas encarceladas en sus pecados. ¿Pero en qué tiempo? Ahora sigamos leyendo los versos. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, verso 20, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé, mientras se construía el arca. Entonces observamos que Cristo, a través del Espíritu Santo, fue y predicó a las personas encarceladas en sus pecados mientras se construía el arca en los días de Noé. El Espíritu Santo, a través de quien predicó a estos personajes. Ahora la respuesta también la tenemos en Segunda de Pedro, el capítulo, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 5. Y si Dios tampoco perdonó al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, subraye, pregonero de justicia. Entonces se sintetiza de la siguiente manera: el Espíritu Santo fue y predicó a las personas encarceladas en sus pecados en el tiempo de Noé, mientras se construía el arca. El Espíritu Santo utilizó a Noé como pregonero de justicia. En ese tiempo el Espíritu Santo se muestra en poder para dar el pregón de aquel entonces, del mundo antiguo. Y eso también el espíritu de profecía lo enseña. Leamos lo que dice Testimonios para los Ministros. El capítulo Obreros dirigidos por Dios, la página 233. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Entonces fue el Espíritu Santo que utilizó a Noé pregonero de justicia. Entonces hubo un fuerte pregón en el mundo antiguo, antes del diluvio. Y fue el Espíritu Santo que utilizó a Noé, entre otros personajes, y dieron el fuerte pregón en el mundo antediluviano. Maravilloso. Ahí tenemos el primer Pentecostés, el Espíritu Santo utilizando personas para dar un fuerte pregón. Amén. Ahora veamos el segundo Pentecostés, quizás sea el más conocido por usted, y es el que encontramos en Hechos 1:15, habla de 120 en número. Estos 120 en Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 al verso 4, se nos registra que reciben el poder del Espíritu Santo. Leamos Hechos 2, el versículo 4. Todos los 120 quedaron llenos del Espíritu Santo. Este es el segundo Pentecostés, el Pentecostés apostólico. Sí, este es el que usted conoce más. Y por supuesto, esto es verdad. Esto ya ocurrió. Si ya ocurrió, debe ocurrir en nuestro tiempo. ¿Cuántos recibieron el poder del Espíritu Santo en el segundo Pentecostés? 120 en número, basado en Hechos 1, el verso 15. Ahora veamos el tercero y último Pentecostés. Todavía está en futuro cercano. Para ello, vamos a hacer referencia a lo que la Biblia nos dice. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3, nos habla de los siervos de Dios. Noé era siervo de Dios. Los 120, incluyendo a Pedro, incluyendo a Tomás, etcétera, etcétera, ellos eran siervos de Dios. Entonces Noé, siervo de Dios. Los 120, siervos de Dios. Y Apocalipsis 7, verso 3, hablando de unos futuros siervos de Dios,
Apocalipsis 7, el verso 4 nos da ese número de los siervos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Este número son siervos de Dios. Sí, Noé recibió al Espíritu Santo en poder para dar un pregón al mundo antediluviano. Sí, los 120 recibieron el Espíritu Santo en poder para dar un fuerte pregón para el inicio de la era cristiana. También al final del Nuevo Testamento, al final de la era cristiana en nuestro tiempo, también los siervos de Dios, 144,000, van a recibir el poder del Espíritu Santo y será el tercer Pentecostés mundial. Porque claro, los 144,000 no van a llegar a un solo rincón de la tierra, van a llegar a todos los rincones de la tierra. El profeta Isaías también nos da luz sobre ello. Isaías capítulo 66, el versículo 19 dice: pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde? A las naciones. Entonces, obsérvese que el Señor va a enviar a unos escapados a las naciones. ¿Quiénes son estos escapados? Son los siervos de Dios de los últimos días. Son los 144,000. ¿Escapados de qué? Escapados de la destrucción que va a ocurrir en nuestro medio, registrado en Isaías 66, verso 16, donde dice que muchos serán los muertos por el Señor a espada. También en Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, así que cuidado. Y también Ezequiel 9, del verso 1 al 11, se nos describe una gran destrucción a los que no van a recibir el sello del Dios vivo. Van a ser cortados con armas destructoras de ángeles. Entonces, estos escapados van a ser enviados a las naciones. Isaías 66, el verso 20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¡Wow! Entonces ahí tenemos a los últimos siervos de Dios, los 144,000, que van a traer a todos sus hermanos, a una gran multitud entre todas las naciones. Jamás ha ocurrido estas profecías al pie de la letra. Se va a cumplir en nuestros días. Para ello debe de ocurrir un futuro y último Pentecostés mundial, que va a ser con los 144,000. Les voy a leer un par de citas del espíritu de profecía. La primera está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 102 y 103. Declara así la inspiración: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. ¿En dónde? En el seno del pueblo de Dios, adentro de la iglesia. Este gran movimiento de reforma, ¿quiénes serán? El grupo de siervos registrados en Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000. Regreso a la lectura. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 102, dice: los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. ¡Wow! Eso todavía está en un futuro cercano. Por eso tenemos que ayunar, tenemos que orar para repetir la historia positiva. Ya no 120, ahora 144,000. Veíase centenares y miles de personas visitando a las familias, explicándoles la palabra de Dios. Subraya esto: los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Esto es lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, páginas 102 y 103. Sí va a haber un tercer y último Pentecostés mundial. También tenemos la cita del espíritu de profecía en Testimonios para los ministros, en la página 507, el capítulo Principios Vitales. Declara: los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra
solo que en mayor medida debe realizarse ahora. Amén. Entonces definitivamente ocurrió el Pentecostés, el primero antes del diluvio, a través de Noé y sus compañeros que dieron un fuerte pregón de aquel entonces, y el segundo Pentecostés con los 120 dando un fuerte pregón en el inicio del Nuevo Testamento o en el inicio de la era cristiana. Y finalmente tenemos el último y futuro Pentecostés mundial con no 120 sino con 144,000 adventistas del séptimo día que darán un fuerte pregón en todas las naciones. Y entonces, y solo entonces, será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y vendrá el fin. Eso lo declara Mateo 24:14. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.